Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver cómo crear una clase en Java y cómo instanciar objetos a partir de ella. Bueno, yo ya tengo creado un proyecto común y corriente en NetBeans y también tengo creado mi paquete que se llama formularios. Lo que voy a hacer a continuación es crear una clase en mi paquete. La clase se va a llamar personaje, igual que en el ejemplo del video anterior. Bien, hasta acá nada nuevo. Lo que haremos a continuación será definir los atributos. Habíamos quedado que utilizaríamos una variable entera para la salud y otra para el ataque. Lo único que hacemos es crearlas de la manera que ya conocemos. Además de estas dos variables, vamos a crear una tercera variable que se llame nombre, donde irá guardado el nombre del personaje. Ojo acá, esta variable nombre no será el nombre del objeto, sino un nombre ficticio para el personaje. Pasemos ahora a los métodos. Para crear un método hay que respetar cierta estructura. La primera parte del método son los modificadores. La segunda parte es el tipo de datos que me va a devolver. La tercera es el nombre, que puede ser el que nosotros queramos, seguido de un par de paréntesis. Dentro de esos paréntesis vamos a poner los parámetros, que son elementos externos al método para que éste funcione correctamente. Y por último, un cuerpo de llaves. Dentro del cuerpo de llaves vamos a escribir todo el código que queremos que se ejecute cuando algún objeto lo invoque. El próximo video será de métodos, así que no vale la pena detenerse a analizar la arquitectura ahora. Creemos entonces un método simple para que cada objeto pueda saludar. La declaración del método será public void saludar, donde public es el modificador, void es el tipo de retorno de datos, saludar es el nombre que yo elegí para el método y los paréntesis irán vacíos debido a que no requiero de nada externo para que el método se ejecute. Dentro del cuerpo del método escribimos un mensajito que diga hola y ya está. Con esto la clase personaje ya está bastante bien, así que pasemos al tema de los objetos. Si bien podríamos seguir trabajando en la misma clase, creo que es interesante que usemos una nueva. Así que voy hasta mi paquete y crearé una segunda clase que se llame principal. Esta clase será la que contenga el método main. Recuerden que cada vez que se ejecute un programa, Java buscará la clase que tenga este método. Dentro de la clase vamos a crear un objeto del tipo personaje. Para ello llamamos a la clase personaje y a continuación le ponemos un nombre al objeto, el nombre que queramos. En mi caso yo lo voy a llamar objeto 1. Luego se continúa con la sentencia nu y el método constructor de la clase personaje. Este método está implícito en la clase, por lo que no hace falta que nosotros lo definamos, ya es como que viene incluido. Además, los constructores siempre tienen el mismo nombre que la clase, quedando entonces de la siguiente manera. ¿Les resulta familiar esta instrucción? Esto es porque la hemos venido utilizando desde que comenzamos a programar en Java, ya sea para crear un objeto del tipo scanner o para crear arreglos. Una vez creado el objeto, para llenar sus atributos, llamamos al objeto, escribimos un punto, y dentro de esta lista desplegable vamos a encontrar todas las variables que habíamos definido antes y también el método saludar. Para llenar la salud, por ejemplo, escribimos el atributo seguido del punto, y con un comando de asignación le damos el valor que queramos. Yo elegí 100 en este caso. De la misma manera, podemos llenar el resto de atributos. Para invocar al método saludar, el proceso es parecido. Simplemente llamamos al objeto, escribimos un punto y seguido llamamos al método. Si ejecutamos el programa, veremos en consola la respuesta del método. Por supuesto que no estamos limitados a crear un único objeto. Creemos uno nuevo para verlo. Simplemente repito el mismo proceso que antes, pero con un nuevo objeto. Y ahora ejecutamos. Al correr el programa, vemos que ahora hay dos ejecuciones idénticas del método saludar, una correspondiente al objeto 1 y otra correspondiente al objeto 2. Así tal cual se ve un poco extraño y redundante. Podemos hacer que cada método esté un poco más asociado al objeto que lo invoca. Para ello volvemos a la clase personaje. Dentro del método saludar podemos modificar un poco el mensaje y concatenar el nombre para que en la ejecución sea un poco más auténtico. Si ejecutamos ahora, ya se ve que la cosa va tomando un poco más de forma. Para terminar hoy, vamos a agregar un segundo método que imprima las estadísticas de cada personaje en la pantalla. Para ello volvemos a la clase personaje y utilizando una estructura idéntica al método saludar, planteamos el método estadísticas. En el cuerpo del método vamos a agregar unos mensajitos que impriman los dos atributos de cada personaje. Ahora volvemos a la clase de main y para poder ejecutar estos métodos, tendremos que tomar cada uno de los objetos y llamar al método estadísticas. Ahora al ejecutar veremos las estadísticas de cada personaje debajo de su salud. Bueno, revisando, vimos cómo definir los atributos y los métodos de una clase de forma genérica. Vimos cómo instanciar objetos, cómo llenar sus atributos y cómo invocar a sus métodos. En el próximo video vamos a trabajar específicamente con los métodos. Es normal si todavía no me van siguiendo al pie de la letra, ya que es una forma nueva de programar. Vamos a tratar de ir tapando todas esas dudas en cada video. Yo, por mi parte, me despido y nos vemos en el próximo.
Un saludo para todos.